me costaba conectarme. No pude saber mucho de lo que venían hablando y eso, Ujú. pero tampoco le quiero robar mucho para seguir avanzando, ¿viste? Tranqui, tranqui. Más que nada, la primera clase me gustó dar una presentación para saber, bueno, si es que esperaban algo de la materia o no. Entendiendo de que, bueno, lo ideal, a mí algo que me gusta decir, te lo puede decir con Carlos cuando hables con él, o cualquier otro que viene estando en las clases, que lo ideal de todo esto, más que enseñar, es que vayamos juntos en la clase, con la finalidad no de, yo no vengo a decir participar y todo eso, porque creo que está más allá, sino del hecho de que si algo no se entiende, si algo que digo no les cierra, no les gusta, miren lo que les digo, estoy, ¿sí? Yo no soy alguien que me gusta decir lo que digo yo es palabra santa y me haces caso, soy el profe y demás. No, acá avanzamos todos en conjunto, ¿sí? La realidad es que, no sé si pudiste ver alguna de las clases grabadas, yo soy psicólogo y psicólogo deportivo, ¿sí? Por lo cual, algo que a mí me gusta hacer de esta materia es que más que con diapositivas, como veo que hace Diego o algunos otros profes, es que sea más de lo dialógico, desde yo poder hablarles a ustedes, los temas que nos convocan a tocar cada clase, y que bueno, obviamente cualquier duda que tengan, siempre me avisan, y que poder darles desde un conocimiento teórico, psicológico, y desenvolviendo a su vez en el ámbito deportivo. ¿Sí? Pero bueno. Perfecto. Bueno, ahora sí, hoy lo que nos toca hablar más que nada es que un poco entendiendo lo que habíamos hablado la clase anterior, sobre esto de poder entender a la rehabilitación psicológica, a las lesiones y cómo qué sentido de pertenencia tiene cada jugador, ¿sí? Hoy lo que más que nada nos va a tocar hablar es del rol conductor, justamente, ¿sí? Que ya sea que tengan hoy en día o van a tener el día de mañana, ustedes, y dándole una presencia, porque entendiendo todos los temas que venimos hablando, tenemos que invocarlo de cierta manera, en las instituciones, ¿no? En el fútbol y qué rol ejemplifican, ¿sí? Lo que más quiero de todo esto es que podamos reflexionar que ser director técnico no es solo dirigir 11 jugadores 90 minutos, sino entender que ese por qué se le denomina que un técnico es un rol conductor, ya sea hacia la institución, hacia los jugadores y demás, ¿sí? Que justamente el dirigir traspasa, el concepto de dirigir traspasa lo deportivo y que empieza a ser una conducción, justamente, ¿sí? Y ahí es donde está bueno hacernos como esa pregunta retórica. Retórica es algo que no hace falta responderse en el momento, ¿no? Que cuando uno, propiamente dicho, dirige o conduce un equipo, ¿no? Esto de ya sea por tener conocimiento de táctica, ¿no? Porque al ser director técnico, poder liderar las personas, cuando hay una buena conducción dentro del plantel, ¿no? Por eso, algo que a mí me gusta decir es que, como les dije, el DT no es solo un técnico, sino un conductor, y ese conductor, justamente, chicos, va a actuar dentro de una institución, ¿sí? Institución desde su término amplio. Fíjense que no digo club, ¿no? Sino desde el hecho de ya sea algún equipo barrial, alguna organización, algo que represente un lugar para poder presentar un equipo, ¿sí? Desde esos torneos deportivos en los cuales se ponen un nombre y ponen un escudo y representan alguna zona, como pasa, por ejemplo, con siendo un lugar mediático, ¿no? Con esto de que tiene el Kun Agüero con la Copa Potrero, hasta justamente irnos a cualquier otro club federalizado que puedan responder. ¿Qué pasa? Esa institución, o sea, aquello que representa ese plantel, va a tener valores, va a tener historia, va a tener intereses y va a tener tensiones a su vez. Tensión en su concepto sano. ¿Qué quiere decir? Objetivos a trabajar, ¿sí? Porque todo club, toda institución, parte de ser una buena institución es saber las bases que tiene y qué es lo que uno busca llegar, ¿sí? Por eso lo que más me interesa de hoy es que podamos, ya sea en conjunto o dándole así una continuación, analizar qué significa, ¿sí? Liderar en el deporte desde el rol que les compete a ustedes, considerando que no está, que uno no está solo frente a su plantel, sino inserto en sí, en eso que hablé la primera clase,
de una estructura, ¿sí? Ya sea por una estructura de juego, una estructura de ideas, ¿sí? O de justamente de valores, ¿no? Bien, ahora, entendiendo el título que dije hoy, ¿no? El rol conductor y las instituciones mismas, ¿no? Está bueno poder definir, y esto me gusta hacerlo cual pregunta de examen, ¿qué es el rol conductor? ¿Sí? Cuando uno conduce, ¿sí? Si tenemos que hacer algún concepto básico, es poder entender que es una figura, ¿sí? Que ¿qué? Guía, organiza, comunica y representa a un grupo. Vamos de nuevo. Que guía, que organiza, que comunica y representa a un grupo. Guía desde una proyección, ya sea dentro de los partidos y de la temporada. Organiza en cuanto al concepto de estructura que habíamos hablado, ¿no? Comunica, porque esto que habíamos hablado de tener llegada con cada uno de los jugadores y a forma de plantel dentro y fuera de la cancha, y representa a su vez. Representa no en su sentido literal, ¿no? Porque ahí es donde aparece la famosa frase cliché de la culpa la tiene el técnico. No, sino que representa desde el hecho de que es el juego o es la organización o es lo que quiere demostrar para desenvolverse, ¿sí? Por eso, algo que a mí me gusta decir es que un técnico no solo da órdenes, sino que moviliza al grupo, transmite valores, ¿sí? Y marca un rumbo. Un rumbo hacia ya sea el desenvolvimiento del partido, hacia la proyección de la temporada y demás. Ahora, es una realidad que está bueno marcar diferencias, ¿no? Eh, porque uno, así como dijo hace un ratito Diego, esto de uno es ese, implícitamente hablando, es ese jefe, ¿no? Pero ¿qué pasa? Un director técnico, cuando da órdenes, es como uno puede llamar a ese jefe, pero ¿qué pasa? Después también, como dijimos, conduce y es líder también, ¿sí? Esto que hablé en la primera clase del Pero líder, está bueno, Valen, que ese Carlos. jefe Ujú. sea también educador, ¿no? También, por eso dije hace un Está ratito, bueno, por eso te digo, está bueno sumándole a lo que ujú, decís también de eso para que aprenda, porque uno también aprende del otro. es Y, que por y eso, educar yo creo que uno se genera un respeto hacia el otro porque, pero bueno. tal cual, por eso algo que a mí me gusta decir es que no solo da órdenes, porque es una realidad que el director técnico da órdenes, ¿sí? Sino que justamente puede ser mucha su pluralidad de las formas, ¿no? Y por eso, como siguiendo con lo que dijo Carlos, lidera y conduce, ¿sí? Esto que hablamos del líder que influye y motiva, ¿sí? Porque entendiendo que un liderazgo desde el rol que les compete a ustedes es estableciendo qué ideas de juego tienen, ¿sí? Ideas de juego no por indicación, porque no se trata, como dije en la clase anterior, de a un jugador darle en un primer tiempo 70 indicaciones, sino qué valores y qué aspectos uno quiere influir en los jugadores fuera y dentro del partido. Es preferible a cada jugador darle distintas indicaciones sabiendo que tienen ese sentido de pertenencia que habíamos hablado, ¿sí? Y ahora, eso en cuanto al líder, y cuando hablamos de conducción, es poder ver que, como dije hace un ratito, pero yendo con capaz ahora sí, con palabras más eh, psicodeportivas, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando hablamos de conductor, es aquel justamente que coordina e interpreta al grupo, ¿sí? Coordina porque le da un orden, le da un sentido, le da una formación, les da jugadas elaboradas, ¿sí? Y porque interpreta al grupo de saber que, esto que hablaba, creo que la segunda clase, de que así como uno, desde el rol que tienen ustedes, uno puede tener una idea de juego, después son los 90 minutos, ¿sí? Y que ahí, al interpretar al grupo, ver qué dirección lo puede llegar a hacer avanzar dentro de ese sistema que está coordinando, en este caso, un director técnico, ¿no? Eh, por eso, si ahí es donde, entendiendo esa conducción y el rol de líder que tiene que tener, si tengo que nombrar si tengo que nombrar distintas características o qué tipos de liderazgo puede haber, lo podemos ver de muchas maneras. A mí, como me gusta dividirlo, ¿no? Son cuatro, ¿sí? Estos son, ¿no? Vamos a hablar cada uno y después lo iremos desarrollando, ¿no? El líder autoritario, ¿sí? Esto es una realidad que
y ya me voy a explicar por qué, es una realidad que está y está presente, el líder democrático, ¿sí? Y el líder transformacional, y después hay un concepto que podría decirles el líder pasivo, pero yo siento que se pierde mucho la etimología, que ahí vamos a explicar por qué. Ese es un concepto que ahora lo voy a escribir acá, ¿sí? Para que se entienda. ¿Dónde está el chat? A ver, acá. Acá lo voy a escribir para que se entienda, ¿sí? Que cualquier cosa, si tienen dudas, lo buscan en Google, ¿sí? El concepto de laissez-faire, que es un concepto ya sea de origen francés y británico, que es un tipo de liderazgo más pasivo, ¿sí? Si ustedes lo buscan, el concepto es eh, el dejar hacer, ¿no? El entender de que uno deja fluir al equipo entendiendo las ideas que tiene y que, como les dije, ¿no? Actúa en los momentos indicados, ¿sí? Entonces, entendiendo los 4 tipos que a mí me gusta hablar de liderazgo, son autoritario, democrático, laissez-faire, que es pasivo, como les había dicho, y transformacional, ¿sí? Cuando hablamos de un líder autoritario, hablamos de decisiones unilaterales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es aquel tipo de líder que escucha a los demás fuera del contexto, ¿sí? Por eso decisión unilateral, ¿sí? Para que se entienda con un poco más específico, durante los 90 minutos no los escucho a los jugadores, los escucho después, ¿sí? Yo en el momento, es una realidad que está, y un ejemplo que a mí me gusta dar, como para descontracturar un poco tanto tecnicismo, no sé si miran fútbol europeo, José Mourinho es uno de ellos, ¿no? Ese líder autoritario en la cual tiene esa posición unilateral de que es su palabra. Obviamente no quiero desprestigiar la carrera como director técnico, pero es una realidad que eso lo lleva a ser un arma de doble filo, por todos los quilombos mediáticos, no sé si saben que tuvo, ¿no? Después está el líder democrático, que es aquel que construye con el grupo, ¿sí? Esto es, a mí esto es uno de los que más a favor estoy, porque le da un valor a cada jugador y le da un propósito. Que, ojo, a ver, en todo director técnico tiene que darle un propósito a los jugadores. Pero lo interesante del líder democrático es que le da un propósito al plantel y a los jugadores a su vez, ¿sí? Un ejemplo que a mí me gusta dar, está bien que ahora tiene sus críticas, no lo voy a negar, pero bueno, Marcelo Gallardo es un ejemplo, ¿sí? Un director técnico en la cual pudo y puede desenvolverse con los juveniles y darle el rol eh, correspondiente, ¿no? Em, Después, si bien cuando hablamos de este rol pasivo, como a mí me gusta dejar el concepto para que sea claro qué es esto del laissez-faire, ¿no? Que es el rol pasivo, es aquel justamente que el liderazgo lo lleva de un lado de un punto pasivo que deja jugar a los jugadores, ¿sí? Le da las indicaciones necesarias y que sabe que después su desenvolvimiento es también activo, es por fuera, ¿sí? De los 90 minutos o del partido. Un ejemplo que a mí me gusta dar en su momento, Carlos Bianchi, ¿sí? Un director técnico que durante el partido daba las indicaciones justas, sabiendo que dejaba hacer los jugadores y que después tenía todo el desarrollo que tiene, ¿no? Y después, por último, el transformacional es un poco parecido a los otros, no lo voy a negar, pero me gusta dividirlo, porque es aquel líder que inspira, que transforma, ¿sí? Que busca lo mejor de los jugadores y que les da todo su desarrollo individual y sobre todo los respeta, ¿no? Y un ejemplo que a mí me gusta dar es Marcelo Bielsa, ¿no? Desde el hecho de que es un director técnico que respeta a los jugadores, al club, ¿no? Y le da la continuación que tiene como él forma de ver dentro de la cancha y por fuera a su vez, ¿no? Bien. Ahora, esto justamente como forma, me ha gustado darles este ejercicio breve para poder ver qué tipo de liderazgo podemos llegar a visualizar que tienen dentro de la cancha, porque hasta acá yo solo les nombré directores técnicos, y qué tipo de liderazgos pueden llegar a esperar a tener ustedes. Algo que a mí me gusta sugerir como psicólogo deportivo es que a veces está bueno que ustedes, ya sea a lo largo de la proyección en la temporada o cada partido, puedan hacer como un análisis introspectivo y decir, bueno, ¿cómo lideré? ¿No? ¿Cómo pude dirigir
estos 90 minutos, esta temporada, qué continuación le puede dar a mi equipo, ¿sí? Y ese equipo, viéndolo en función de qué, porque estamos con un sistema, ¿sí? Nosotros desenvolvemos un sistema, que ese sistema está compuesto por nosotros y por aquel que estamos representando dentro del club. Por eso ahí es donde me gusta hablar de la institución como sistema, ¿sí? Ese sistema, repito una vez más, que tiene ideales, que tiene valores, que tiene creencias, ¿sí? Y que tiene desarrollo de juego, ¿sí? Ahora, ya dije como 7 veces institución, ¿no? Más que decir un concepto social o legislativo, ¿cómo podemos definir la institución dentro del ámbito psicodeportivo? ¿Sí? Es un marco en el que se le va a dar la acción al director técnico, ¿sí? ¿Por qué marco? Porque justamente instituye, ¿no?, formas de desenvolver en el juego para ya sea el club o el plantel, ¿sí? Y por eso me gusta decir que una institución no es solo un club, sino una estructura simbólica y organizativa, ¿sí? Los ideales, los valores y demás, ¿no? Ahora, una institución, o acá sí podemos llamarlo un club, ¿qué componentes esenciales tiene que tener? Y acá sí me pongo un poco, eh, lo veo de un lado más socialista, si quiere decir, eh, es del hecho de que tiene que tener cultura, ¿sí? Dirigencia, hinchada o espectadores, vamos a decirlo con otra palabra, eh, historia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Esos componentes son los que hacen a un club y que es una realidad que esos componentes son los que tienen que ser transmitidos en un principio a un director técnico o que ustedes puedan llegar a visualizar para qué cosas poder llegar a tener en cuenta, ¿no? Cuando hablamos de cultura, es como les dije, valores, ideales, estilo de juego, ¿no? Entender qué tipo de presencia tienen en la cancha. Cuando hablamos de dirigencia, es una realidad de qué intereses políticos y económicos tienen, ¿sí? Un caso que me gusta hablar mucho es de Sebastián Bataglia ahora en el Club San Miguel. No sé si algo saben de eso. Cuando hablamos de espectadores, es de lo que justamente qué es la expectativa que tienen, ¿no? Y qué presión se les da a mí como director técnico. Esto de que hablaba Diego hace un ratito, esto de que nos miran, de cómo es el club, cómo me siento yo representado con eso, ¿sí? Y sobre todo es la historia del club, la última, que es esto de la identidad. ¿Qué identidad tienen como equipo? Por eso digo, siempre está bueno ver en qué contexto uno se puede desenvolver y que si bien no deja de, a ver, acá cuando hablamos obviamente de un trabajo, pero no es lo mismo, no sé, dirigir, eh, dirigir en agropecuario de Córdoba que en All Boys, que River Plate, Fénix, todo lo que se nos pueda ocurrir, porque cada club tiene su distinta forma de ver el juego, el fútbol, ¿sí? La política, la economía, la identidad, forma de jugar, ¿sí? Y son cosas que justamente tienen Sí, ideas de juego, cada club, vale, tiene su foda que ya lo hemos hablado distinto, ¿no? tal cual. Y es donde uno tiene que ir trabajando y como administrando y tratar de Ujú, meterse en ese foda de cada donde le toque, ¿no? ujú. Por eso te digo, por eso siempre está bueno saber con qué me estoy enfrentando. Cuando hablo de estos componentes, es desde el rol que tienen ustedes o que van a tener el día de mañana, es con qué nos estamos enfrentando. Enfrentando desde un concepto sano. No es que, uy, no, esto como dijo Diego hace un ratito, como decís vos ahora, Carlos. Uy, esta hinchada se la conoce como la más heavy. Uy, no, ¿qué me van a decir? Ustedes siempre, un poco lo dije igual la clase anterior, siempre y cuando tengan su forma su concepto de liderazgo, de qué estilo de juego quieren marcar y coincidiendo con los valores del club, el afuera va a hablar siempre, chicos. Lo importante es que ustedes sepan hacia dónde ir. Por eso, algo que me gusta decir es que un director técnico no va a no tiene que liderar en el vacío, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Pasa muchas veces, y acá sí que ha pasado un poco más profesionalmente hablando, que es desde el hecho de que muchos directores técnicos deciden dirigir clubes, ¿sí?
O pongámoslo si quieren, ¿no? Con esto de algo barrial, amistoso, semiprofesional o amateur. Dirigir no es algo tan simple como, dale, yo los dirijo el partido y vemos qué onda, ¿no? Porque si no hablamos de un profesionalismo, es saber, bueno, ¿por qué tengo que dirigir a estos chicos? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Están jugando un torneo? ¿Qué rol les podemos dar? Porque hasta mismo competir en un torneo de la zona, en Pilar, que hay un montón de torneos, o acá por San Miguel, hay que tener una idea de juego para poder avanzar, ¿sí? No por nada, por ejemplo, en la Copa Potrero, no me sale ahora el equipo, pero un equipo que no era no era muy conocido, llegó hasta donde llegó. Después, obviamente, está lo mediático, lo deportivo, lo profesional y demás. Y mismo también cuando hablamos de algo semiprofesional o profesional. Muchos directores técnicos toman el club por un interés más económico o político, pero ahí me faltan los otros tres, ¿sí? Los espectadores, la identidad del club, los valores, los ideales, la calidad de juego. Es siempre recomendable tener todas estas cosas en cuestión para saber qué es lo que decido hacer, ¿sí? Por eso algo que a mí me gusta decir es que el DT mismo no va a liderar en el vacío, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen que liderar dentro de una institución que condiciona su margen de acción, ¿sí? Repito una vez más, que condiciona su margen de acción. ¿Por qué? Porque así como un club obviamente tiene y debe dejar fluir al director técnico, es una realidad que hay ideales que esperan tener y que por eso se ponen en juego también, ¿no? Em, Como el consejo del mate con nuestro querido Román. ¿Eh? Pero bueno, y eso que soy de Boca, miren lo que les digo. Bien, ¿hasta acá todo bien? Perfecto, perfecto, vale. Sí, se entiende. Buenísimo. Te iba por ahí a comentar también la parte de la historia. Es Ujú. una presión sana, Sí, digo, hacia el grupo, ¿no? Porque sí. mirá la historia del club, entonces, una presión sana, ¿no? Tanto para Bueno, hay que mejorar esto o hay que mantener esto. Así que bueno, está bueno. bueno, eso pasa mucho en los clubes profesionales, directores técnicos que no terminan estando a la talla para el club. ¿Esto quiere decir que son malos técnicos? No, sino es que tienen que tener en cuenta qué cosas hay que cumplir. ¿Sí? Ahora, hace un rato, no sé si se acuerdan, en cuanto a qué es qué es un rol conductor, hablé de tensiones. ¿Sí? Ahí es donde me gusta poder hablar, como este siguiente título, que es esto de poder ver las tensiones o por ende los desafíos que un rol conductor puede llegar a tener. ¿Sí? Y acá es donde me gusta abrir a mí con tres tipos de dilemas frecuentes que suelen abrir, ¿no? Que son cómo mantener el liderazgo cuando hay malos resultados, ¿sí? Cómo actuar cuando la dirigencia presiona por decisiones volátiles que puede llegar a tomar un director técnico, o justamente cómo manejar un ego en general, digo, dentro del plantel, ¿no? Como el caso de Agustín Almendra con Sebastián Bataglia cuando jugaba en Boca, ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque si hay malos resultados, el liderazgo es entendiendo justamente qué aptitudes puede llegar a dar con el club, ¿sí? Los resultados, cuando uno dice fútbol, es porque justamente los resultados están por fuera de uno. Uno puede tener una muy buena conducción, pero es entendiendo qué es lo que se tiene que trabajar con el club a su vez. Es algo que cuesta porque uno siempre lo va a ver en base a los resultados. Lo va a ver siempre en base a lo cuantitativo, ¿no? Que a mayor derrota, mala conducción. La realidad justamente es que entendiendo los valores del club y la forma de conducir que uno tiene, siempre uno tiene que dar de sus recursos o profesión hasta el último minuto. ¿Qué quiere decir esto? Que entendiendo que, siguiendo con el fútbol profesional, ¿no? Y que también igual en el no profesional lo podemos hablar, pero sabiendo que uno tiene una forma de dirigir y que uno sabe lo que tiene que conducir, uno hace hasta hasta ya sea donde tenga uno ya sea el contrato o lo que uno tenga decidido trabajar, es en realidad que a veces la presión por los resultados hace que se termine antes el contrato y que bueno, ahí es donde está bueno poder concientizar de que no está en sus manos, chicos, ¿sí? Por eso siempre está bueno poder ver qué forma de juego, qué ideales, esto que hablé antes, ¿no? Qué cosas tienen en cuenta el club y qué cosas tengo yo a la hora de dirigir para poder
en contexto y poder trabajar a su vez, ¿no? Por eso es tener esa conciencia, para tener la conciencia así tranquila. Por eso justamente cuando hay una presión, ¿no? Sana, es entender qué cosas tengo que empezar a tener en cuenta, ¿sí? O tomar justamente condición dentro del plantel. La presión sana, entendiendo que, bueno, esto que hablamos, ¿no? Que la institución va a darle un margen de acción al DT, siempre, ¿sí? Y que siempre y cuando haya un acuerdo mutuo, ¿sí? Por eso muchas veces puede ocurrir que nos gane nuestra ideología y ahí es lo que uno quiere hacer o no parte del club, ¿sí? Esto de que cuando hablamos de egos, ¿no? O mismo con los jugadores. Pasa mucho, bueno, ahora no tanto, pero antes pasaba que muchos jugadores de un mismo plantel en el fútbol profesional argentino se peleaban y ahí es importantísimo el rol que tengan ustedes, ¿sí? Para saber que esa mediación que van a hacer no es para ya sea mm, mejorar en un principio, sino saber qué espacio le van a dar al club. Porque si me meto en esa discusión, no estoy dando espacio al club, no estoy dando espacio a los jugadores, no estoy dando espacio al plantel. Por eso siempre como dije en las clases anteriores, siempre se sugiere que haya cuerpo técnico, psicólogo deportivo y entender de que uno no está dirigiendo solo. Porque parte del liderazgo no es que uno sea el mejor, sino saber qué equipo, qué conducción tiene para poder hacer en conjunto, ¿no? Por eso un conflicto típico que suele suceder a la hora de ser un rol conductor es que justamente lo que el grupo necesita versus, si se quiere decir, cuando hablo de grupo hablo de plantel, ¿no? Lo que la institución pide, ¿no? Esto de ya sea priorizar, no sé, un proyecto juvenil o salir campeón rápido, ¿sí? Y ahí es donde está bueno ese dilema de decir, ¿y ahí qué cazzo haces? Es poder empezar a ver que por más que haya una demanda, bueno, la demanda como va a estar igual, es qué priorizan o qué ven necesario trabajar ustedes. Pero no como decir, lo tomo sobre la marcha de no, yo voy a querer ganar, así que los juveniles pueden esperar. Esto siempre se sugiere, ya sea que con un club profesional o con un plantel, desde un fútbol amateur, infantil o juvenil, siempre esté todo consensuado o concientizado a su vez, ¿sí? Porque así es donde no se prestan confusiones, no generan los egos. ¿Por qué un ego? ¿Por qué se fomenta? Cuando algo no está hablado, no está dicho, ¿sí? Entonces, siempre está bueno poder tener estas llegadas con el club o con los jugadores, sabiendo que no ocurre lo que a mí me gusta llamar como una frustración, puramente hablando, ¿sí? Porque muchas veces pasa que cuando las cosas no se hablan, ustedes, ya sea hoy o el día de mañana, quieren lograr algo, pero el club no acompaña porque no quiere eso, ¿sí? Y ahí es donde se genera una divina tole tole que, bueno, puede devenir en cualquier cosa, ¿no? Por eso, algo que a mí me gusta decir desde el rol conductor, desde mi profesión esta vez como psicólogo, ¿no? Es ser mediador, ¿sí? Entre las expectativas del grupo y la conducción institucional, ¿sí? De saber qué es lo que pueden ambas partes y qué vas a lograr vos a su vez. Porque justamente un rol conductor que tienen ustedes es el conductor entre el plantel y el club, hablando de por sí. ¿Mm? Ahora, no hicieron la pregunta, pero igual la voy a traer yo, que es, y bueno, Valen, ¿cómo hacemos eso? Porque muy lindo lo que estás diciendo. ¿Qué herramientas podemos aplicar nosotros desde el rol que nos compete? A mí, particularmente hablando, me gusta denominarlas en 5. Pueden hacer 700 si quieren, ¿sí? Y esto también me gusta hacerlo cual pregunta de examen, ¿no? La primera es la comunicación efectiva, ¿m? Que la comunicación efectiva no es solo hablar o hacerme entender, sino es saber en qué momento hablar, cómo hablar, a quién hablar y desde dónde hablar, ¿sí? Saber cuándo hablar, esto que les dije hace un ratito. No por decir 700 cosas voy a ser mejor, voy a ser más efectivo, sino saber en qué momentos indicados con cada jugador y el plantel poder hablar. ¿Cómo hablar? Si les, si les hablo desde un rol autoritario, sí, me van a hacer caso la primera vez, pero no te esperes que la segunda, la tercera y todo lo demás sí. ¿Eh? Entonces, ¿a quién? Esto que hablábamos, tanto al equipo como tanto a los jugadores, ¿sí? Y desde dónde, desde el rol de que justamente son el director técnico, pero sabiendo que están afuera de la cancha y están acompañando a su vez. Esto que hablábamos del líder implícito, la primera clase, ¿no? Después, la segunda es
herramienta que a mí me gusta hablar es esto de la toma de decisiones, ¿sí? Bajo presión. ¿Qué quiere decir esto? Que si a veces es necesario tomar una decisión en frío, bienvenido sea, o sea, por fuera de la cancha, pero que si es necesario tomar una decisión en el momento y que si lo sienten claro, es preferible que lo hagan, ¿sí? Porque esto de pensar en caliente sin perder la claridad. Porque suena burdo lo que estoy diciendo. ¿Pero qué quiere decir esto? A veces es preferible que ustedes, si en el momento lo ven claro y sienten que es una decisión que tienen que tomar de que tienen que hacer un cambio en particular, con esto no quiere decir que ustedes ven a hacer un cambio y no sé, el cuerpo técnico dice no, no hagas el cambio, ¿sí? No, no es que hay que hacer la contra, sino que si ustedes en el momento, por más que es el vaivén del partido, la presión, todo caliente, pero ustedes sienten claros que tengan que hacer una decisión, a veces es preferible que lo hagan también, ¿sí? Porque eso muestra el liderazgo, esto de poder decir, tomo la decisión y que si me equivoco, soy consciente de ese A error, ¿sí? veces también estar enchufado y confiado, ¿no? En el momento, Bueno, no es bueno, segundo, es segundo. bueno, La ¿sí? confianza y tal, y darle la confianza, y después, bueno, ojalá salga y queda demostrado. El tema de ese, Carlos dice, ojalá salga, es poder ver que si me equivoco, más que decir aprender de mi error, es, bueno, escucho por qué me equivoqué, ¿no? ¿Por qué me están diciendo, no sé, bueno, la prensa justamente, no siempre, pero el plantel, el cuerpo técnico, el club y demás. ¿M? Ahora, otra herramienta es el, por así decir, el manejo del conflicto, chicos. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los conflictos son malos, ¿sí? Esto quiere decir que hay que saber intervenir sin reprimir, ¿sí? Pasa muchas veces, y no digo que esté ni mal ni bien, es una forma de accionar, directores técnicos que se enojan con un jugador y lo sacan, ¿sí? Y están recalientes, no le dirigen la palabra, no le dan la mano, no le dicen nada. ¿El sacar está mal? No, es una intervención. Si ven que no está funcionando el equipo, lo están sacando. El tema es que manejemos ese conflicto. ¿Qué es lo que hubo conflicto ahí? Ya sea en el momento, ¿no? O después a su vez, ¿sí? Esto entendiendo, siguiendo este concepto que decía de lo caliente, ¿no? Si tenemos que agregar una más, es, y esta es más para, para ustedes propiamente hablando, es, es lo que me gusta llamar como regulación emocional, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Es liderar desde el equilibrio propio, que a veces van a estar enchufados, como dijiste vos, Carlos, o como con ganas de intervenir y no le tengo que decir esto. Siéntanse en equilibrio ustedes, ¿sí? Porque no por, como dije, no por decir más, por más que lo vean claro, es saber qué rol tengo que tener. Y algo que a mí me gusta hacer, que me gusta decir es preferible cuando estén dirigiendo, ya sea juvenil, adolescente o mayor, que haya momentos en los cuales se paren, que puedan indicar, que haya momentos que se sienten, no sientan que tenga que estar en la cancha y todo lo contrario, estar sentados, ¿viste? Y cambiar palabras así, ¿no? Sino saber que justamente tengo rotación y ahí regulo, ¿sí? Porque tengo mis momentos más activos, más pasivos y que justamente uno no se puede contener si uno está desbordado, ¿m? Desbordado ya sea recaliente sentado o parado a su vez, ¿no? Y la última que es una realidad que es como una adición, porque la más importante son estas cuatro, es la lectura grupal, ¿sí? ¿Qué quiere decir la lectura grupal? Es esto de ustedes, más que nada post partido, pero durante el partido también, es poder detectar qué tipo de clima laboral hay entre ellos, porque no deja de ser un trabajo, o ya sea de clima deportivo, por así decir, qué rol tiene cada uno, ¿no? Aprovechar los silencios, ¿sí? En qué momentos no es bueno que esté dando indicaciones. ¿M? Hay equipos que son más atacantes y más direccionados en el primer tiempo, y si es necesario, no hablo en el primer tiempo, ¿sí? Y esto de poder ver qué liderazgos implícitos hay dentro de la cancha también, porque así como está el capitán, hay personas que tienen una característica nata de liderazgo, y está bueno poder detectar eso también, ¿sí? Por eso, si tenemos que, hacer un ejemplo, es esto, ¿sí? Va a haber justamente jugadores que intervienen sin romper el grupo, jugadores que no son capitanes, ¿sí? Y que no sí o sí tienen que tener 36, 40 años para ser líder. Es depende cada jugador a su vez.
¿Mm? Bien. ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí, perfecto. Bien. Justo por ahí lo que está hablando me pasó hace horas. O sea, fue el día de ayer. Fue el día de ayer en un amistoso. Me toca la parte del senior, que es difícil, porque son todos grandes. Y bueno, un amistoso en este caso, contra estudiantes. Ujú. Así que bueno, y hubo una de estas cositas, entonces por eso por ahí pasó con el profe anterior algunas preguntas, algo, entonces por eso te voy preguntando cositas, porque lo viví y pasó, pero bueno, Ujú. estoy totalmente de acuerdo en lo que venía hablando, así que Ujú. vengo más o menos bastante bien. Está Vengo muy por bien, ese está muy camino, bien. vengo por ese camino. Buenísimo. Buenísimo. Ahora, por eso siempre está bueno hacer, cuando uno llega a dirigir un equipo, esto que hablaba de la lectura grupal. Esa lectura la van a tener que hacer siempre, o en lo mejor posible, en la mayoría de las veces ustedes, ¿sí? Porque está bueno, a la larga está bueno poder ver qué. La historia del club, el plantel que tiene el club y lo que pide la dirigencia, ¿sí? Por eso está bueno siempre ver los factores a tener en cuenta, los objetivos a trabajar que ven reales ustedes y el ideal que se espera trabajar también, ¿sí? Bien. Y por eso, a ver, las ideas que más clave quiero que tengan, chicos, ¿sí? Es que el DT es un conductor, ¿sí? No es solo un técnico. No por tener técnica en portería, defensa, mediocampo, o volante, o atacante, va a ser un director técnico, sino que es un conductor, ¿sí? Por eso el concepto de algo que a mí me gusta decir, de conductor, va a ser la sumatoria del rol técnico y direccional que tiene un entrenador. Porque no solo es tener técnica, sino cómo dirijo eso también, ¿sí? Eso que conduzco. Por eso es un conductor del plantel con el club, ¿sí? Conductor del plantel con el club y viceversa a su vez, ¿sí? O como a mí me gusta decir, es la unión del plantel con el mundo exterior, ¿sí? Después, otra cosa importantísima, que el liderazgo se da dentro de un sistema institucional, ¿sí? No es que porque, no sé, jugadores que tienen muy liderazgo en un equipo y se van a otro equipo y no son líderes. Y se le espera a ese jugador que sea líder, ¿sí? Y en realidad es cómo se adapta en cada equipo a su vez, ¿sí? Por eso la institución, al tener la historia, los valores, los ideales, va a generar un rol sistemático. Esto obviamente que va a ser de unión, ¿sí? De grupo y por ende mismo social, ¿sí? Por eso siempre va a emerger un líder o un conductor. Esto ya sea involuntario o voluntario a su vez, ¿sí? Y que justamente ser conductor va a implicar mediar, interpretar, guiar, sostener y adaptarse, ¿no? Acá me gusta verlo de esa manera porque mediar entre los jugadores y el club, interpretar qué estructura de juego tienen, guiar esa estructura de juego, sostenerla a esa estructura de juego y adaptarse a cada competencia o desafío que se presente, ¿sí? Y que por eso una, fra- una frase para cerrar lo llevo en mi trabajo día a día desde la profesión que me convoca, ¿sí? Que justamente el liderazgo no es imponer, sino convocar, ¿sí? El liderazgo no es imponer, sino convocar. ¿Mm? Bueno, esto Impecable, es todo. vale. Y Esto acá es todo por estuve, hoy. porque por ahí algunas cosas que me mandaste el otro día lo imprimí. Ujú. Y por lo que estamos hablando también acá, lo que es el tema, estoy leyendo que un tema cercano que has escrito vos, has mandado, que es la frustración y el estrés, eso, entonces, eh, Sí, por ende el vacío, bueno, acá se explica que estoy y con esto, muy bien, entonces, muy bien, muy bien. el machete para memorizarlo, ¿viste? Para que no se pierda. Olvídate, eso es todo para el examen, para la cursada y para la vida, Está bueno, ¿sí? así que por eso, gracias por mandar esto y bueno, Por favor. lo enviamos ahí en el grupo y para que lo tengan todo, ¿no? Yo como les dije, la primera clase, yo las últimas, antes de cada examen, capaz no les voy a mandar una ficha así, pero les voy a mandar PowerPoints de todo lo que venimos hablando, ¿sí? Bien. Bueno, eso es todo, ¿sí? ¿Dudas? ¿Estamos bien? Carlos, ¿cómo te sentiste en esta primera clase? Si no te molesta. Bien, perfecto. Te estuve siguiendo. Disculpame, estuve acá haciendo algunos quehaceres mientras estaba escuchando, por eso apagué
para que no se vea el No pasa movimiento nada, no acá pasa atrás nada. mío. Cocinando porque querés vos. Sí. Ah, está Estoy, muy bien. estoy, estoy cocinando, es verdad, es verdad. Bien. Eh, no, estuve muy temprano afuera de mi casa laburando y Eh, me no tocó lo, no, laburar, así que no lo llegué que, 7:30 de la tarde. no lo quemé, Carlos, déjalo, ¿qué le hace el signo a la esposa? Es No, un jugador, porque estamos hablando de fútbol, de este lindo deporte, que soporta mucho la presión, así que por eso me animo a esos gestos. No, está muy bien, está muy bien. eh, Desde ya veo que se conocen. mira, hablando de liderazgo, ayer me enganché en un curso Ujú. que el banco me tira correos. Entre los cursos me enganché uno de inglés, me enganché uno de liderazgo ayer, que me lo llevé al trabajo, bueno, no lo pude arrancar, pero en la introducción leí lo mismo que estabas hablando vos, de los tipos de líderes que hay. Hablaba de Mira. líderes positivos, líderes negativos, Ujú, como vos bien lo nombrabas, por ahí les cambia el nombre, pero es sistemáticamente lo mismo, habla de lo ujú. mismo, del líder Bien. que suma, el líder que educa, el líder Ujú, que guía, y bueno, ujú. después está el líder autoritario, que también lo nombraba, y bueno, nada, estoy en eso justamente, Está mirá muy que bien, está justo muy bien. que me cayó la clase, así que te Bueno, seguí atentamente por y favor. me quedó clarísimo. Buenísimo, genio, genio. Después de todo esto, por más que se haya entendido, si tienen algún duda en la semana, me escriben, ¿sí? Porque la idea Perfecto, de esto es perfecto. avanzar en conjunto y que, bueno, a mí lo que me gusta dejar en claro el liderazgo, que todos pueden ser positivos y negativos, ¿sí? No, Porque no quiero hacer mucho ruido porque Damián sigue durmiendo, no lo que todavía no se me... despertó, ¿viste? Y entonces no quería hacer mucho ruido, por eso apagué la cámara también, Está ¿viste? muy bien, está muy bien. Bueno, Damián, si estás escuchando, seguí durmiendo. Pero bueno, No, no, acá Ahí ahora, está, escuché. mirá, ahí está, ahí está. Estoy acá, estoy acá. hola Damián, encantado, Valentín, Valen, ¿cómo estás? ¿Bien? encantado de conocerte. Un gusto. Ojo, Los Por otros días, favor. ojo, la cara la ojo veo lo que siempre. decís, Damián. Ojo lo que decís de los dos Carlos. Ojo, Da Damián. la Ok, cara, Seguín, da la cara. Por favor, da la cara. no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Estoy acá escuchando. Sí, Hola, sí. Mirá, se despertó, mirá, estaba durmiendo en el sillón, Carlos, mirá. oh, No, no, estoy acá escuchando al profe cómo hablaba. está Parece muy como que lo bien. Mirá, conociéramos, Valen. mirá Sí, cómo No tiene los sabés, pelos, así se levanta. estamos los tres No, en la misma ciudad y en el mismo equipo. qué bueno, Así que, celebro por ello. así Bien que Tiene ahí. el bueno, corte. años hace años. Che, Carlos, tiene el corte del Tevi ya, ¿eh? Pero te das cuenta, no te dejan dormir, Damián. no me dejan Bueno, tranquilo, no me dejan tranquilo. bueno, encantado de poder conocerlos y que bueno, lo ideal de todo esto es que todo sea simple y que no pese, ¿no? Las clases y demás, y que todo en lo posible que sea entendible. ¿M? Así que bueno, en lo posible, cualquier cosa me hablan, Damián y Carlos, algo que a mí me gusta decir a mí es que mi número de WhatsApp está, me hablan, ¿sí? Yo soy Perfecto. profesional de la salud, así que estoy 24 horas con el teléfono activo. Cualquier cosa me escriben, cualquier duda en cuanto a las clases, inquietudes que les surjan a ustedes, yo estoy para ayudarlos, ¿sí? Gracias, Buenísimo, Valen. profe, Muchas Bueno, gracias. buenísimo. cerramos acá. Es una realidad que el viernes que viene es feriado, así que nos vemos en 2 semanas, ¿sí? Para poder Perfecto. continuar Buenísimo. ya con todos estos temas. Bueno, Buenísimo, Valen. Y gracias. Para Martinoli siempre es feriado, pero bueno, no importa. te dieron a vos, Carlos, Y, te das mi- cuenta, y, ¿no? y mirá cómo me lo dice acostado en un sillón. No, no tiene cara. Apaga la cámara, Seguín. Bueno, bueno chicos, buen fin de Profe, buen semana, fin de. Buen fin de. estamos Buen fin de. hablando. Nos Chao. Dale. vemos. Gracias.